Para definir nada más, a grosso modo, lo que es estas enfermedades, tenemos que las artropatías por cristales van a ser un grupo de enfermedades metabólicas, ¿no? Obviamente. Y bueno, ya entrando con lo que compete realmente este tema, vamos a hablar que la artritis gotosa va a ser propiamente una consecuencia del incremento del fondo común de uratos en el organismo, ¿no? Que esto va a ser a causa de una hiperuricemia mantenida. Aquí vamos a tener episodios de artritis aguda o crónica, en los que pues, obviamente vamos a tener depósitos de cristales de urato, y esta enfermedad va a ser un poco más predominante en hombres que en mujeres. Y bueno, va a haber un depósito en el paréntesis de los riñones, que esto va a generar también una nefrolitiasis por ácido úrico, y que también se va a presentar como una monoartritis de inicio súbito, ¿no? Y que los órganos diana de estos uratos va a ser las articulaciones del riñón, y pues me pareció que era correcto mencionarles que también el riñón tiene parte de esto y no únicamente limitarnos a los huesos, ¿no? Y las articulaciones. En la historia natural vamos a tener que el paciente primero empieza con una hiperuricemia asintomática, que después va a ir evolucionando a una artritis gotosa aguda, que van a ser episodios de monoartritis en articulaciones periféricas. Luego va a empezar con una gota intercrítica, que van a ser periodos asintomáticos entre las crisis de artritis aguda, y ya después llegamos a una gota tofacia que ya es crónica. Y bueno, la hiperuricemia va a ser esta condición necesaria, aunque no suficiente para la aparición de la gota, ¿no? Y aquí vamos a ver que necesitamos una concentración plasmática de urato que es superior a 7 miligramos sobre decilitro. En la hiperuricemia asintomática, como lo vimos en la diapositiva pasada, pues prácticamente hace la presencia de concentraciones séricas elevadas de urato. Y pues aquí va a haber manifestaciones de inflamación. Y entonces esto va a generar un mayor riesgo de artritis gotosa y litiasis. Y bueno, en la patogenia vamos a tener que obviamente vamos a tener un desequilibrio, y que ese desequilibrio nos va a generar una producción y un defecto en la eliminación. Al fin de cuentas, en una vía normal, el producto final de la vía de catabolismo va a ser las purinas, van a generar ácido úrico, ¿no? En el riñón, pues va a sufrir una reabsorción marcada del tubo proximal, estamos en menos del 10% del filtrado de los glomérulos. Y el mecanismo patogénico de gota más frecuente, obviamente, va a ser la disminución de la excreción renal de ácido úrico, que va a hacer que pues, estos empiecen a guardar y que se empiecen a formar cristales. Y bueno, aquí les puse pues, una imagen que es pues, para que como en resumen de cómo se clasifica tanto en gota primaria como secundaria, ¿no? Pero bueno, aquí se los dejo. Y bueno, en la epidemiología, pues, aunque sea un poquito reiterado, pues va a estar relacionado con la hiperuricemia, y el 10% de los pacientes que tienen hiperuricemia desarrolla gota. O sea que no es tan común que los pacientes con hiperuricemia tengan gota. Y entre un 80 y 90% de los pacientes con gota van a tener hiperuricemia, eso sí. Y bueno, este impacto, bueno, manteniéndose en el ámbito de la epidemiología, pues va a ser importante tanto en términos sociales como económicos, ¿no? Ya que un paciente que pues, tiene una artritis gotosa, pues obviamente sabemos que tiene pues, dolor, limitación de actividades, y obviamente esto genera discapacidad, ¿no? Ya que no puede mover sus manos, o depende de dónde tenga este tofo, pues obviamente le va a generar un problema que incluso le va a limitar laborar, ¿no? Y bueno, en los factores de riesgo, así a grandes rasgos, en los riesgo alto vamos a tener dietas ricas en purinas, el alcohol y el uso de fármacos como los diuréticos y la ciclosporina. En el riesgo incierto, que sí se sabe que sí genera un riesgo, pero quizás no tanto, pues la leche en polvo y las dietas ricas, algunas afectaciones genéticas como la región 1q21 del cromosoma 1, ¿no? Y en el posible factor protector vamos a tener los lácteos, a las cerezas, a la vitamina C y el café, incluido el descafeinado, ¿no? O sea, hay que tomarlo en cuenta por si queremos en algún punto evitar que nos dé gota. Y bueno, también factores de riesgo, pues va a ser la edad, los fármacos, la obesidad, el consumo de alcohol y la predisposición genética, como muchas de las enfermedades. En las comorbilidades, lo más común va a ser la insuficiencia renal crónica, el síndrome metabólico y la hipertrigliceridemia. Y bueno, en las manifestaciones clínicas, lo más común obviamente va a ser pues, la monoartritis o poliartritis. También puede generar bursitis, tendinitis y entesitis. Y también puede haber depósitos tofáceos, obvio, ¿no? Y bueno, aquí les puse más o menos una imagen de cómo se empieza a ver los estados metabólicos, y pues empieza con el periodo de hiperuricemia, y ya en el adulto pues ya empieza a verse esta gota como tal, y ya después genera una crisis repetidas de gota que al fin de cuentas genera un tofo crónico. Aquí les puse un ejemplo de tendinitis. Ahora, la artritis aguda se va a caracterizar por un aura gotosa. Esta manifestación inicial va a ser más frecuente
seguida de la afectación metatarsofalángica del primer artejo o dedo, ¿no? El dolor articular generalmente es súbito e insoportable y al momento de que se le palpa va a ser muy intenso. En el primer episodio generalmente es monoarticular y ya conforme avanza ya se puede hacer poliarticular. El primer episodio suele comenzar por la noche, es lo que decía la literatura, y que aquí se generan pues, atralgias e hinchazón, obviamente. Estos pueden desaparecer de forma espontánea en 3 a 10 días hasta la aparición del siguiente episodio. Y en la primera aparición es importante decir que se pueden generar nódulos de Heberden o de Burchard, ¿no? Y pues estos son los nódulos de Heberden, estos son los de Burchard. Y bueno, aquí está, también tenemos aquí la podagra. Y los factores precipitantes de esto, pues, los excesos alimentarios, los traumatismos y ingesta excesiva de alcohol, como ya lo hemos visto antes. En el periodo sintomático, algunos no van a presentar un segundo episodio y otros lo van a presentar en meses o años. Y otros igual no van a presentar nunca un nuevo episodio. En ausencia de diagnósticos, estos episodios se pueden repetir en intervalos cortos y poliarticulares, y con los años los síntomas, si no se resuelven, pueden generar una gototofasia crónica. Que, siguiendo con esto, los tofos propiamente van a ser, obviamente, el signo patognomónico de la gota, ¿no? Y estos pues, van a ser prácticamente grandes conglomerados de cristales de urato, que va a haber una intensa reacción inflamatoria gracias a todo el reclutamiento que hay de macrófagos, de linfocitos sobre las gigantes del cuerpo extraño, que aún más allá de esos cristales, pues generan factores de inflamación que empiezan a generar toda esta inflamación y empiezan a ser más grande el problema de lo que ya es, ¿no? Y se menciona también que pueden transcurrir aproximadamente 12 años del primer episodio hasta el desarrollo de esta fase. La inflamación articular crónica puede persistir y puede generar una enfermedad invalidante grave, ¿no? Como ya se los mencioné, que esto incluso puede generar que pues, la persona que lo tenga no pueda trabajar y que realmente tenga problemas incluso económicos. Y bueno, no es una forma clínica peculiar, pero indica un diagnóstico tardío y un tratamiento inadecuado de la enfermedad. Hay también tofos superficiales, que estos pueden fistular al exterior dejando salir un material blando compuesto de urato monosódico e infectarse con facilidad, ¿no? Cuando la uricemia se llega a normalizar, los tofos se disuelven lentamente y disminuyen de tamaño y llegan a desaparecer. Es importante porque ahorita ya lo vemos en el tratamiento. Y pues bueno, aquí tengo una imagen de prácticamente lo que ya es un tofo crónico, en el que ya podemos ver incluso los tofos superficiales, como están aquí y aquí, y más allá también, pues obviamente, toda la inflamación que generan la articulación, estos uratos y este reclutamiento de macrófagos, y etc. Aquí pues tenemos un caso un poco más grave, que pues sí se ve bastante avanzado. Y bueno, el diagnóstico obviamente va a ser clínico, porque pues, como se dieron cuenta, pues va a ser muy notorio en el caso de los graves, analítico y radiológico. En el clínico, pues bueno, vamos a ver obviamente una monoartritis crónica. Los signos y síntomas asociados, pues ya va a ser el dolor, la inflamación, y bueno, esto nos va a dar un diagnóstico clínico. En el analítico, pues podemos ya con estudios de laboratorio ver un aumento de reactantes de fase aguda y que habrá una hiperglicemia en un 95% en gota aguda y 100% en gotatofasia. Podemos realizar también estudios líquidos sinoviales con PMN, cristales de UMS, intra y extracelulares con forma de aguja. El diagnóstico, obviamente, ya que sabemos que este es lo que lo causa, se va a basar en identificación de urato monosódico en líquido sinovial o material-altofasia, ¿no? O sea que podemos realizar una extracción de líquido sinovial o directamente una pequeña, o igual, extraer líquido de estos tofos superficiales, ¿no? Y bueno, durante este episodio, cotos agudos se identifica de manera típica dentro y fuera de las células, ¿no? Y obviamente vamos a ver cambios en el líquido sinovial. Y bueno, así es como se vería en un estudio de 400X. Vamos a ver cristales, ¿no? Estos son los cristales de urato monosódico que nos van a decir que pues, efectivamente hay una artritis gotosa. Y pues es una imagen gráfica de cómo se realiza la extracción de líquido. O bueno, en qué parte, ¿no? Como se puede ver está precisamente aquí en este espacio. En el diagnóstico radiológico, pues bueno, van a ser evidentes a veces algunas lesiones, como se puede ver aquí, como se puede ver aquí, 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 aquí y aquí, ¿no? Igual, aquí, 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 aquí. Y pues bueno, ya de la derecha, pues ya es realmente un cuadro muy obvio, ¿no? Y ya bastante grave, ya esta artritis gotosa. También tenemos un índice que se conoce de Sharp o Van der Heide, que va a evaluar las erosiones, ¿no? Y aquí se va a ver, se van a evaluar las erosiones y se va a hacer un score de cuántos hay en las manos, en los pies y en total, ¿no? Y también aquí se va a valorar si es discreta, si hay un colapso del hueso, etcétera, ¿no?
y también se van a evaluar estos espacios, ¿no? O sea, es un estudio que pues, realmente nos permite ver qué tan grave es a la inspección, ¿no? También vamos a ver una reducción del espacio articular. Aquí se va a evaluar del 0,4. En el que 0 puede ser que va a haber un espacio conservado, el 1 que va a ser un estrechamiento asimétrico mínimo, menos de 25. En el 2, estrechamiento de 25 a 49, estrechamiento de 50 a 99, y ya aquí de plano ya hay una pérdida del espacio articular. Y bueno, esto es igual un resumen de las pruebas que se pueden realizar, como la radiografía simple, la TAC convencional, si es que si la llegan a ocupar, con que no es muy útil, el TAC doble de energía y la resonancia magnética, ¿no? Que esta última pues, va a ayudarnos más que nada a diagnósticos diferenciales con otros procesos. Y estos diagnósticos diferenciales pues, van a ser, por ejemplo, las artropatías por cristales, como la pseudogota aguda, que estos se van a apreciar más frecuentemente en rodillas, muñecas y hombros, y van a ser cristales de perfosfato cálcico hidratado, ¿no? O sea, no van a ser uratos. Y la oxalosis primaria, que van a ser cristales de oxalato cálcico, así como artritis séptica y artritis psoriásica, ¿no? Y los criterios diagnósticos, pues bueno, aquí igual es una tabla bastante grande, que se puse también para el estudio, que son tipos de criterio, como de gota primaria, los criterios de Roma, los criterios de Nueva York, y el diagnóstico clínico, ¿no? Y pues bueno, aquí viene todo esto. Que si se los leo, se van a dormir. Y bueno, el tratamiento, obviamente es muy importante educar al paciente de que pues tiene que modificar su dieta, modificar sus hábitos, hay que manejar comorbilidad si este tiene, y se realiza un tratamiento farmacológico e incluso quirúrgico si se requiere, ¿no? En la dieta les puse un resumen de las recomendaciones, que pues bueno, obviamente tenemos que disminuir el consumo de alimentos ricos en purinas, consumir abundante agua y líquidos, hasta 3 litros al día durante un ataque gotoso, incrementar el consumo de lácteos desnatados, frutas y verduras, porque como se los puse al principio, incluso un factor de protección, así como el café, también puede ser los lácteos, disminuir el consumo de alimentos ricos en grasa saturada y colesterol, eliminar obviamente el consumo de alcohol, si tiene sobrepeso, pues es obviamente pues, generar una dieta hipocalórica, sin ayuno ni restricciones, eso es importante, y hasta alcanzar un peso normal. Y si se tiene hipertensión, pues igual se tiene que realizar las dietas pertinentes según si tiene más como comorbilidades, ¿no? No hay que descuidar lo demás. En el tratamiento farmacológico se pueden ocupar AINES, glucocorticoides como la prednisona, la colchina, los hipouricemiantes, inhibidores de la xantina oxidasa como el alupurinol y el febuxostat, los uricorúsicos como el probenecid, y los uricolíticos, como la rasburicasa. Y bueno, aquí la literatura mencionaba más, con más énfasis, a la colchina y a los inhibidores de la xantina oxidasa y urocosúricos. En la colchina pues, es importante porque libera la liberación del factor quimiotáctico leucocitario inducido por los cristales. Se usa para prevención. Y bueno, reacciones adversas, pues puede estar diarrea, toxicidad hematológica, renal hepática, ¿no? En el otro caso de los inhibidores de la xantina oxidasa, tenemos el alupurinol. Se deben ajustar las dosis en depuración, se administra una sola vez, ¿no? Y bueno, en las recomendaciones de ULAR, la colchicina oral y los AINES son agentes de primera línea para el tratamiento sistemático de las crisis agudas, ¿no? En ausencia de contraindicaciones, un AINES muy bien aceptado. Y las dosis aceptadas de colchicina, pueden dar lugar a efectos secundarios y una dosis de 0,5 miligramos 3 veces al día, ¿no? Y bueno, el tratamiento hipouricemiante va a ser indicado en pacientes con crisis agudas recurrentes, artropatía y atrofos crónicos, ¿no? El objetivo de este tratamiento pues, va a ser promover la disolución de cristales y evitar la formación de estos, llegando a un objetivo de menos de 100 miligramos sobre decilitro. Y con esto vamos a ayudar a evitar la crisis aguda de gota, resolver los tofos y evitar la nueva formación, así como evitar lesiones articulares. Y si se requiere, pues bueno, como ya lo vimos con Aye, el tratamiento quirúrgico pues, puede ser extirpación del tofo gotoso y una artroplastia si se requiere, ¿no? Y estas imágenes también del procedimiento. Eso es todo, amigos. Ya. Bien, chicos, ¿alguna duda? ¿No?
Para un tofo gotoso, haga de cuenta que estamos quitando nosotros en una cirugía GIS. Así literalmente les hablo como si estuviéramos quitando GIS. Parecieran así los tofos gotosos. Entonces sí, eso es algo impactante ver que esos tofos llegan hasta el hueso prácticamente. Que más que hasta el hueso son procesos inflamatorios que salen de la articulación como tal. Y obviamente todos esos factores que conlleva un proceso inflamatorio. La diferencia entre tofo y bursitis clínicamente, ¿cuál sería, chicos? El tipo de dolor, ¿no? Bueno, ok, te la medio paso. Otra cosa, yo me refiero más en cuanto a clínica. Pues por eso, pues, técnica. Pues Bueno, dicen En la que cuando un apariencia, ¿no? paciente tiene tofo no te aguanta ni siquiera el roce de la sábana, cuando es a nivel del primer metatarso. Eso es lo que comentan los pacientes, que no aguantan ni siquiera el roce de una sábana. Pues yo les pondría que sería la consistencia, ¿no? En una bursa, la consistencia del globito, pues valga la redundancia, es más blandita que la de un tofo, que es de consistencia dura. Obviamente también había que descartar un proceso tumoral, ¿no? Un tumor como una exostosis, por ejemplo, sí que es un tumor benigno. Pero bueno, las características clínicas de una exostosis con un tofo son completamente diferentes. Las exostosis son un poquito más en la localización. También acuérdense que los tumores, las localizaciones anatómicas de estos va a depender del tipo de tumor, si es benigno, si es maligno. Ya después vamos a ver, regresando de las vacaciones, lo que son las características anatómicas de los tumores. Muy bien. ¿Alguna duda, chicos? no. ¿No? Ok, seguimos con el siguiente tema, que es Kerbein. Sí. Ok, seguimos con Kerbein, por favor. A ver si alcanzamos a ver los tres, porque los otros temas que vienen para el